La Guerra de África fue un conflicto de corta duración, apenas 6 meses, y tuvo lugar a caballo entre los años 1859 y 1860, enfrentando al Reino de España contra el Sultanato de Marruecos. El desencadenante fue el ataque por parte de kabilas rifeñas a la ciudad de Ceuta. Leopoldo O'Donnell, presidente del Consejo de Ministros, utilizó este casus belli como pretexto para declarar la guerra y conseguir aumentar el prestigio de la nación, tanto a nivel interno como a nivel internacional. La opinión pública enseguida se mostró favorable al envío de un cuerpo expedicionario a Marruecos. Los resultados de las operaciones militares mostraron que el ejército español era técnica y disciplinariamente muy superior al marroquí. Sin embargo, los resultados finales no cumplieron las expectativas iniciales. La frase "una paz chica para una guerra grande" resume con claridad el- la guerra de África de 1860. Tal y como se ha comentado anteriormente, la intención del gobierno declarando la guerra era aumentar el prestigio de la nación. Desde un punto de vista de la política interior, la declaración de guerra permitía reafirmar la autoridad del gobierno y de la propia Isabel II, haciendo frente a las críticas del sector progresista y los conflictos parlamentarios. Asimismo, la introducción de un enemigo externo distraía la opinión pública de los conflictos internos, tales como crisis económicas, conflictos sociales o la propia corrupción gubernamental. Por último, la imagen de una nación heroica capaz de proteger sus territorios africanos hacía reverdecer las glorias de tiempos pasados. Como causas externas destaca que el avance de Francia en el territorio vecino de Argelia obligaba en cierta manera a España a hacer lo mismo sobre Marruecos. Las incursiones de las tribus marroquíes sobre Ceuta debían ser neutralizadas y así fortalecer el territorio nacional. Por último, se podía producir una proyección internacional del país llevando a cabo una guerra contra un enemigo exterior y conseguir una paz muy favorable a los intereses de España. Y así competir con nuestros vecinos, Inglaterra, Francia y Portugal, dando la imagen de una verdadera potencia. Tras la declaración de la guerra el 22 de octubre de 1859, entre noviembre y diciembre del mismo año se produjo la primera fase de las operaciones. Las fuerzas españolas se concentraron en ampliar y asegurar el perímetro defensivo de Ceuta. Se llevaron a cabo avances limitados hacia las colinas cercanas, con el objetivo de desalojar a las cabilas rebeldes que hostigaban el enclave. Estas acciones permitieron establecer líneas logísticas estables y preparar el avance hacia Tetuán. La segunda fase, entre enero y febrero de 1860, consistió ya en una ofensiva en profundidad, llevada a cabo mediante 3 cuerpos de ejército dirigidos por el propio O'Donnell. La batalla de Castillejos, que se produjo el 1 de enero, donde Prim destacó decisivamente, abrió el camino para la progresión hacia el interior. La supremacía de un ejército más moderno y disciplinado pudo con la superioridad numérica de las tropas marroquíes, consiguiendo tomar así la plaza de Tetuán. La última fase, entre marzo y abril de 1860, se centró en forzar la paz mediante un golpe definitivo. La batalla de Oued Ras del 23 de marzo desorganizó completamente las fuerzas marroquíes y convenció al sultán a negociar la capitulación.
1860 se firmó entre España y el Sultanato de Marruecos el Tratado de Al-Warras, que finiquitaba oficialmente la Guerra de África. En virtud de este acuerdo, Marruecos se comprometía a pagar a España una indemnización de guerra total de 400 millones de reales, cantidad que finalmente se redujo a la mitad por la incapacidad del país africano de hacer frente a este total. Asimismo, España amplió sus áreas de influencia en torno a Ceuta y Melilla, incorporó el Peñón de Vélez de la Gomera y Alhucemas a su soberanía y recibió la posición de Sidi Ifni, un enclave marroquí situado en el Océano Atlántico. A ello se sumaron nuevas ventajas comerciales gracias al acuerdo comercial firmado con Marruecos. Estos términos no fueron aceptados de buen grado por parte de la opinión pública, y más cuando se publicaron en la prensa contraria al gobierno. Es importante señalar que si bien la Guerra de África terminó con un triunfo total por parte de España, el balance de bajas indica que no fue un camino de rosas, sobre todo si se tiene en cuenta la importancia del cólera, una enfermedad que supuso un 70% de bajas, sobre todo debido a las condiciones sanitarias deficientes presentes en los campamentos. Desde el punto de vista historiográfico, en este conflicto aparecieron de forma determinante dos nuevas fuentes históricas. La prensa desempeñó un papel decisivo en la Guerra de África, sobre todo aquella afín al gobierno, porque fue el principal canal de difusión del conflicto, contribuyendo también a crear un clima de movilización patriótica en España. Además, la relevancia histórica de la Guerra de África reside en que fue el primer conflicto en el que participó España del que se conservan registros fotográficos. La cobertura mediática de esta campaña fue notable por la gran cantidad de artistas que, a través de sus obras, plasmaron un acontecimiento clave para la historiografía española. En este contexto destacan cuatro figuras: Alarcón como corresponsal de guerra, Vallejo como ilustrador, Fortuny como pintor y Facio como fotógrafo. Como conclusión y a modo de consideraciones personales, comentar que la Guerra de África de 1860, aunque en apariencia se originó por disputas fronterizas, en realidad también estuvo impulsada por una combinación de circunstancias internas y externas que convirtieron la guerra en un instrumento político de mediados del siglo XIX. Es, junto a la participación española en el conflicto de Cochinchina, el apoyo al papado en el proceso de unificación de Italia, la intervención en México, muestras de la denominada política de prestigio del gobierno de la Unión Liberal, con la intención de fortalecer la posición de España interna y externamente. Si bien esta guerra fue el episodio que mayor aceptación tuvo a favor de la opinión pública, en este aspecto es necesario resaltar el papel de la prensa fina al gobierno como fuente de información parcial y poderosa, más aún cuando se produjo un vacío informativo durante las operaciones militares. En esos momentos, la única información disponible era la proveniente de los partes diarios de operaciones y, por lo tanto, sometida al control gubernamental. Sin embargo, un análisis en profundidad muestra las carencias que entonces existían en el país. El resultado final fue decepcionante. La frase contemporánea a los hechos de una paz chica para una guerra grande camina en este sentido, porque a nivel diplomático no se pudo conseguir ganancias territoriales considerables, sobre todo cuando se esperaba conquistar la plaza de Tetuán, debido a las presiones británicas que impidieron que España se fortaleciese en el área del Estrecho,
dominada por la posición geoestratégica de Gibraltar. Además, la gran mortandad entre las filas hispanas debido al cólera evidenció un déficit importante en la planificación, así como graves deficiencias sanitarias.